Bueno, entonces decía, ¿qué pasa si cuando cambia el gobierno en Francia y el gobierno se vuelve más conservador? Porque ya está justamente la burguesía gobernando en Francia. Entonces, el gobierno español, frente a este cambio de gobierno en Francia, se alía nuevamente con Francia, ya que en 1795 termina la guerra entre España y Francia, porque el gobierno español entiende que este nuevo gobierno francés en realidad es un gobierno conservador, ¿sí? Que si bien no es una monarquía, no está en contra de los intereses españoles, al contrario, tienen un enemigo en común que es Inglaterra, porque Inglaterra económicamente y políticamente quiere quitar poder tanto a España como a Francia. Por eso es que se produce una alianza entre estos dos países que son España y Francia en contra de Inglaterra. Eh, ¿Qué es lo que sucede posteriormente? En el año 1805 se produce lo que se llama la batalla de Trafalgar, que es una batalla naval entre Francia y España por un lado, contra Inglaterra por el otro. Participan otros países, pero estas son las potencias que nos interesan a nosotros. Y esta batalla la pierde Francia y España, lo cual deja muy debilitado, sobre todo a España, que pierde gran parte de su flota naval. ¿Esto qué implica? Que España luego no pueda dominar como dominaba antes las colonias americanas, porque pierde gran parte de sus barcos y la posibilidad de llevar y traer información, llevar y traer los tributos. Además, Inglaterra se fortalece y de esta manera aumenta el comercio inglés con las colonias americanas. Por lo tanto, esta pérdida en la batalla de Trafalgar va a tener consecuencias muy severas para el imperio español, porque lo debilita económicamente, ¿sí? Porque pierde la posibilidad de comerciar, porque tiene menos barcos y porque además, por tener menos barcos, recuerden que en esa época no hay aviones, ¿sí? No hay internet, lo que fuere, tiene menos información acerca de lo que pasa en las colonias y puede dar órdenes que tardan mucho más tiempo en llegar que antes a las colonias. Entonces, en conclusión, España se ve debilitada tanto económica como políticamente y además el gobierno español va a ser cuestionado en América al respecto de cómo es que no puede, ¿sí? Gobernar España debidamente, menos va a poder gobernar las colonias americanas, ¿sí? Esto cuando ya se venían produciendo críticas a la monarquía española por diversos motivos, por los impuestos, por la explotación de los indígenas, porque no se les permitía comerciar libremente a los burgueses. Justamente en este momento estos burgueses, estos criollos, descendientes de españoles pero nacidos en América, empiezan a comerciar cada vez más con Inglaterra, porque Inglaterra tiene la posibilidad de hacerlo y España no tiene la posibilidad de controlar ese comercio en negro de contrabando, porque está debilitado, justamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Napoleón, que es el emperador de Francia ya en este momento, lo que va a hacer es cambiar de estrategia y va a pasar de una estrategia militar, que era esta estrategia de tratar de debilitar a Inglaterra por medio de una guerra directamente, va a cambiar de estrategia y va a tratar de debilitarla directamente económicamente. ¿Cómo es esto? Porque esto era el principal problema, ¿sí? Napoleón, recuerden que lo que vieron de la Revolución Francesa, está intentando expandirse sobre la mayor cantidad de países europeos que puede, ¿sí? Entonces, para tratar de controlar a Inglaterra también y que Inglaterra no sea un enemigo que lo pueda frenar, intenta debilitarlo económicamente después de que no puede debilitarlo militarmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Organiza lo que se denomina un bloqueo comercial. Bien, Napoleón va a imponer este bloqueo a todos los países que controla Francia en este momento. Recuerden que continúa la guerra y que Napoleón se sigue expandiendo sobre cada vez más países europeos. Entonces, ¿qué es lo que hace Napoleón? Imponerle a los países que ha conquistado que no comercien con Inglaterra. ¿Para qué? Para que comercien solamente con Francia y que Inglaterra de esta manera pierda ingresos económicos. Si se pierden ingresos económicos, son menos ingresos económicos que se pueden poner en la defensa del Estado, además, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder a continuación y cuál es el principal problema para España? Portugal
¿sí? Que está en la península ibérica, ¿sí? Aledaño a España, decide no hacer caso a este bloqueo comercial y continúa comerciando con Inglaterra. Entonces, Napoleón decide invadir Portugal. Para esto tenía, por supuesto, dos opciones. O podía ir por mar o podía ir por tierra. Ahora, si iba por tierra, tenía que atravesar España, por supuesto, ¿sí? Como en este momento ya eran aliados, ¿sí? España y Francia, el rey de España firma un tratado por el cual le permite a Napoleón pasar con su ejército por toda España para llegar a Portugal, ¿sí? Esto va a ser muy cuestionado, por supuesto, por la mayor parte de los españoles, porque entienden, en el sentido de que piensan, ¿sí? Y tenían razón en esto, que Napoleón, al ingresar con su ejército en España, lo que va a hacer en los hechos es terminar invadiendo España y tratar de controlar el gobierno español, que fue lo que terminó sucediendo, ¿sí? Entonces, el rey español es muy cuestionado, ¿sí? Y de hecho, esta invasión a Portugal que se plantea en 1807 y que luego se concreta, ¿sí? Finalmente para el año anterior, va a generar un proceso de críticas muy fuertes al rey español, liderados por su hijo Fernando, que luego va a ser Fernando VII, justamente. Su hijo Fernando es el líder de la oposición al rey español, y termina generándose una rebelión en España en contra del rey, ¿sí? Que quita del cargo al rey y lo pone a su hijo, a Fernando, que se convierte en Fernando VII como rey de España. Pero a todo esto ya estaba el ejército francés en España, ¿sí? Por lo tanto, en España hay una situación de guerra entre los españoles y el ejército francés, ¿sí? Entonces acá es cuando se empieza a complicar la cuestión y suceden varias cosas que en muy poco tiempo van a determinar y van a tener consecuencias sobre lo que pase en América, porque si gobiernan ahora los franceses en Francia y en España, ¿qué va a pasar con las colonias españolas en América? Esta va a ser la gran pregunta. Por eso los españoles quieren mantener el control de España, pero también de sus colonias en América. El cuestionamiento que se va a hacer desde América es: si los españoles están en guerra con los franceses y no pueden controlar ni siquiera el gobierno español, ¿cómo van a hacer para controlar el gobierno americano? Y ahí es que se da como un quiebre importante que va a venir a continuación, cuando los criollos observen que los franceses terminan gobernando en realidad, de hecho, España por una breve, ¿sí? Cantidad de tiempo, y entonces los criollos se van a cuestionar, bueno, ¿a quién le debemos obediencia? ¿A los franceses? ¿A los españoles? ¿O podemos tener un gobierno propio, ya que el gobierno español no existe más en la práctica en América? ¿Sí? Con respecto a esto, me voy a sentar, ¿sí? A ver si se me ve por lo menos la cara. Hay una serie de hechos que se suceden, que si tienen el libro los pueden ver bien, pero mínimamente se los menciono, ¿sí? Que tienen que ver con la crisis, ¿sí? De España. España está viviendo una crisis política muy importante. España está siendo invadida por Francia en los hechos, ¿sí? El rey es cuestionado, es destronado, ¿sí? Por su mismo hijo, Fernando, líder de la oposición, que está en contra de que su padre haya pactado con Napoleón para permitir que el ejército francés pase por España hacia Portugal, y hay un nuevo rey en España, que es Fernando. Ahora, su padre, ¿sí? Que es Carlos IV, lo que hace es pedirle ayuda a Napoleón para volver a recuperar su trono. ¿Y qué es lo que sucede acá? Lo que Napoleón hace es tomar una estrategia que básicamente consiste en conformar, ¿sí? Una reunión entre Carlos IV, Felipe VII, no se sabía, no estaba claro quién era el rey de España, ¿sí? Con Napoleón, ¿sí? Finalmente lo que logra es que Felipe VII le devuelva el trono a Carlos IV, porque Carlos IV era quien había firmado la alianza militar con Napoleón, pero
Napoleón traiciona a Carlos IV y una vez que Carlos IV es nuevamente rey de España, Napoleón lo encierra, ¿sí? Y pone como rey de España a su hermano José Bonaparte. Esto ya determina, ¿sí?, que Francia gobierna directamente España. En España va a haber una resistencia a este gobierno, ¿sí?, durante varios años, pero la realidad es que el ejército francés está en toda España peleando contra la resistencia española, contra españoles que no quieren, ¿sí?, que José Bonaparte gobierne en España, pero la realidad es que España tiene un gobierno francés. Y esto va a ser un momento de quiebre para España y para las colonias en América. Porque cuando en América los criollos se enteren, ¿sí?, de que el rey español ha sido derrocado por la Revolución Francesa y de que en España ya no hay un rey español, va a surgir la pregunta de quién gobierna entonces las colonias americanas, ¿sí? Y esa es la gran pregunta que genera luego el proceso revolucionario, ¿sí? Esa discusión, ¿bien?, acerca de qué es lo que sucede a partir de ese momento, va a disparar el proceso revolucionario, porque muchos criollos van a plantear, bueno, esta es una oportunidad de o obtener más participación política en el gobierno negociando o directamente independizándose. Va a haber diferentes ideas acerca de esto, no todos los criollos plantean la independencia desde un primer momento, pero sí existe la pregunta, ¿quién gobierna las colonias americanas? ¿Sí? Y sobre esto se van a producir debates en América, en diferentes ciudades del Virreinato del Río de la Plata y del Virreinato del Perú, a partir de 1810, que es cuando efectivamente ya los franceses gobiernan, ¿sí?, en forma concreta España. Bien, bueno, por ahora vamos a dejar acá, que es una explicación general. Si algo más necesito agregar, lo voy a agregar por medio de texto, pero en realidad tienen material teórico. Aparte de esto, les voy a dejar una breve actividad para hacer para ver si se entendió este tema. Esta actividad no va a ir con nota, ¿sí?, pero sí voy a chequear que todos les hagan y que se haya entendido el tema básicamente para poder seguir adelante con las explicaciones, ¿sí?, para pasar directamente a qué es lo que está pasando en América, que es lo que más nos interesa a nosotros, a partir de estos hechos, de estos sucesos y procesos que se dan en Europa a principios del siglo XIX. Bueno, chao chicos, cuídense y espero que estén todos bien.